Tenemos en la línea telefónica al representante legal de la familia, el abogado Norberto Rondón. Buenas noches, señor Rondón. Buenas noches, Yulisa, y muy buenas noches a todo el público que ve tu programa. Estamos a tu disposición. Hemos visto la medida de coerción de sus defendidos de la familia Vidal. Queremos saber qué ha concluido, cuándo se conoce, en qué condición están las personas dueños de esta recicladora de plástico en este momento. Bueno, lo primero que debo decir es que entendemos innecesario el aparataje que se montó para ir a allanar y a arrestar a esta humilde familia de San Cristóbal, gente emprendedora, profesionales, gente con domicilio conocido y que había asistido tanto a la policía como a la fiscalía cuando lo habían llamado por teléfono. Pasen por aquí, y ellos pasaron por allá. Por otra parte, el famoso informe del Cuerpo de los Bomberos, que es una dependencia de la alcaldía de San Cristóbal, es decir, son empleados del ayuntamiento, es un amasijo de incongruencias, de mentiras, de falsedades y de manipulación. Por ejemplo, ellos hablan de que eso era una fábrica de plástico. No, ahí no había tal fábrica de plástico. Se compraba plástico desechado, se picaba a mano y luego se metía en un molino, el cual lo convertía en partículas más pequeñas que luego eran metidas en unos sacos y vendidas como materia prima. Ahí no se fabricaba absolutamente nada. Para ese proceso, esos molinos eran movidos por una planta eléctrica, porque esos molinos no utilizan ningún tipo de agente químico para triturar plástico. Esa es otra mentira. Decir que el plástico emana metano porque estaba encerrado es otra mentira de ese informe. Por lo que el lugar donde funcionaba la empresa, la parte de arriba está totalmente abierta y solo está protegida por barrotes de hierro, sin ventanas, sin persianas. Por consiguiente, ningún gas podía acumularse ahí. Ese informe sigue siendo ese amasijo de mentiras porque la empresa había sido cerrada el 27 de diciembre, se le había notificado que tenían que cerrar a partir del 6 de enero, es decir, 27 de diciembre del 2022, que el 6 de enero debían recoger. Y en esa fecha el ayuntamiento clausuró esos locales y tomó posesión de esos locales. Y a partir de ahí solo se le permitía a ellos ir a sacar cosas de las que tenían ahí. Y el 1 de marzo del 2023, los escritorios, la computadora, la impresora, la grapadora, el botellero de tomar agua, los dos molinos eléctricos, uno más pequeño que otro, la planta eléctrica y un tanque de combustible diésel fueron retirados. Y ahí solo quedó plástico cortado y una parte del plástico ya triturado. Entonces, eso no se le dice al país. Por ejemplo, tampoco se le dice en ese informe que el único empleado que murió de la empresa, que era el único que estaba ahí porque ya la empresa solo tenía 3 empleados, que en un momento llegó a tener 15, pero como ya no funcionaba, solo quedó un chofer, uno que era sereno de noche y ese joven que lamentablemente falleció ahí, que era un empleado de más de 20 años en la empresa. Ese cadáver apareció intacto. Si la explosión se produce en Vidal Plaza, el primer cadáver que debió de haberse destrozado fue el de él. E inclusive el teléfono celular, cuando lo encontraron 2 o 3 días después, cuando encontraron su cadáver, estaba todavía encendido. ¿Y qué dice el acta de levantamiento del cadáver de este joven? Que murió por asfixia por inhalación de humo. No tenía nada en su cuerpo quemado. ¿Y por qué no dicen que la empresa que se adjudicó la construcción del supuesto parqueo y la plaza por más de 600 millones de pesos, le declaró al prestigioso periódico Listín Diario que ese día ellos estuvieron ahí hasta minutos antes de la explosión, que metieron ahí maquinarias pesadas desde el sábado 12? Ahí había maquinaria, y cuando entraron esa maquinaria pesada que empezaron a destruir, ese empleado fue el sábado a sacar el poco material que quedaba, y material
plástico cortado y lo metió en un furgón propiedad de la empresa que estaba aparcado frente a la empresa por la calle Peinado. Y nada de eso lo dice el informe. Entonces hablan de acumulación de gases. Si los gases de plástico, entre comillas, se acumularan, cuando el país cerró todas las tiendas con la pandemia, todas las tiendas que venden plástico de la avenida Mella, de la avenida Duarte y en diferentes pueblos, hubiesen explotado todas porque estaban cerradas. Señor Rondón, quiero hacerle una pregunta. El punto 5 del informe de los bomberos dice lo siguiente: destacamos que en el mes de marzo de este año en ese local se generó un siniestro, el cual está registrado en nuestros libros. Se reportó el hallazgo de un producto llamado peróxido orgánico 5.2. Este producto, según la guía de respuesta, en el caso de la emergencia 2020, requiere almacenamiento a temperatura menor de 20 grados. Además, este producto tiene reactividad a la humedad, a los cambios de temperatura y a las chispas. Este producto puede ser inflamable, explosivo y puede provocar deflagraciones. Se le indicó a los propietarios que debían retirar el mismo, pues no podía estar almacenado en un lugar, en ese lugar y con esas condiciones. ¿Qué piensa? ¿Qué dicen los dueños de esto? Esto es una media verdad. Ciertamente se produjo un incendio en el mes de marzo en esa empresa. Ese incendio duró aproximadamente hora y media, los bomberos en poder sofocarlo. Si esos productos hubiesen estado ahí con un fuego que duró hora y media, hubiese explotado y no explotaron. Entonces, el cuerpo de bomberos no debió entregárselo a los propietarios del negocio, sino habérselo llevado si eso era un agente potencialmente explosivo. Ahora sería bueno que ellos digan si tienen una constancia de que se lo entregaron. Le apuesto a usted que eso no es así. Lo que sucedió ahí fue que alguien que tenía un negocio al lado, un señor de apellido Hernández, estaba cortando algo con un aparato de soldar, con un tanque de acetileno, y eso provocó que se generara un incendio en la división de los dos negocios. Y lógico, para el lado que estaba los plásticos, que quedaban todavía plásticos ahí, se produjera ese incendio. Pero ya ese local no estaba bajo control de Vidal Plus, porque inclusive, y tenemos la constancia, se produjo un robo en el mes de enero y se llevaron la ventana y se llevaron las instalaciones eléctricas, y ese local y esos locales se habían convertido en un refugio de indigentes, de extranjeros que no tienen dónde dormir, de consumidores de drogas, etcétera, etcétera. Y eso lo sabe todo el mundo porque eso está a dos o tres esquinas del parque de San Cristóbal. Señor Rondón, la doctora Carmen Inver está aquí conmigo. Quiero hacerle una pregunta. Escuche. Buenas noches, doctor Rondón. Doctor, antes de este informe de los bomberos, el Ministerio Público de San Cristóbal aludió la posible responsabilidad penal de los ejecutivos de Vidalplast. Y la respuesta fue un comunicado mostrando la indignación de la empresa con esa imputación. ¿En qué se basó el Ministerio Público para hacer esa imputación a los ejecutivos de Vidalplast? Mire, distinguida doctora y ex magistrada, el Ministerio Público está hablando de una violación supuesta al artículo 319 del Código Penal, que se refiere al homicidio, golpes y heridas involuntarios, y a la violación del artículo 153, sin establecer cuál de los 25 numerales de ese artículo, de la ley 4201 sobre salud pública. Entonces, ¿qué resulta? Evidentemente de que no se trató de ningún modo de homicidios involuntarios, porque ya el control de ese local no estaba en manos de Vidalplast, estaba en control del ayuntamiento, y nosotros tenemos inclusive pruebas, fotos, videos y declaraciones dadas a la prensa por la empresa que va a hacer la plaza ahí, de que ya ellos tenían control de eso, porque desde el sábado antes ya ellos estaban destruyendo parte del edificio. Entonces,
traer por los moños de que el esposo de la gerente de una compañía es penalmente responsable por un hecho fortuito que ocurrió, sabe Dios por qué causas de la vida, pueda ser penalmente responsable. Y una hija que hace 6 o 7 años, 8 años, no va a ese local simplemente porque es accionista de la compañía, es penalmente también responsable. Y a la gerente, que es la mayor accionista, también pretenden hacerla penalmente responsable, olvidando de que nadie es penalmente responsable por el hecho del otro. ¿Qué es tipificado? Por favor, díganos qué está tipificado en la medida de coerción que ha presentado el Ministerio Público. ¿Cuáles son las tipificaciones? Solo hay una solicitud y ya la ejecutaron de un allanamiento y de una orden de arresto. Es todo lo que hay hasta las 8 de la noche que yo salí de allá. Salvo que la hayan depositado en mantención permanente después de las 8 de la noche, aún no se ha solicitado formalmente medida de coerción. Como ellos fueron arrestados aproximadamente a las 5:59 de la mañana, todavía estamos dentro del plazo de las 48 horas para que ellos sean presentados ante un juez o sean puestos en libertad por el Ministerio Público. ¿Cuál es la expectativa que tienen los señores Vidal en este momento? ¿Saben cuál es la responsabilidad que enfrentan? ¿Están conscientes de que se le atribuye la responsabilidad de la muerte de estas 33 personas? ¿Cuál es su estado de ánimo? Ellos están en un buen estado de ánimo, primero porque es una familia cristiana desde hace muchos años. Ellos fueron mis alumnos en la universidad hace 25 años aproximadamente, o quizás más. La hija es una muchacha joven que estudió en el extranjero, que hizo maestría en el extranjero, que estuvo fuera del país desde el 2014 hasta el 2020 y que trabaja en un aeropuerto aquí en la ciudad de Santo Domingo y que ni siquiera iba a ese negocio. Ellos están de buen ánimo porque tienen tranquila su conciencia, saben que ellos no provocaron, que ellos no dieron instrucciones a nadie para que cometiera un hecho de tipo delictivo, tienen fe en Dios y en la justicia, en que todo va a salir bien y que en el peor de los escenarios, ahí solo habría una responsabilidad civil de la cosa inanimada, como efectivamente ha comentado en estos días el ex magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y probablemente el abogado que más sabe de responsabilidad en este país, el magistrado Jorge A. Sumereza. Muy bien, gracias, señor Rondón. Gracias por haber atendido nuestra llamada a esta hora de la noche. Sabemos que ha tenido mucho trabajo y que su día comenzó hoy a las 5 de la mañana y ha tomado el tiempo para contestarnos. Muchas gracias. No, estamos siempre a su orden y cuando haya cualquier novedad, con mucho gusto se la informaremos, porque nosotros como personas y nuestros clientes somos los primeros en lamentar esta tragedia que ha llenado de luto al país y que nos obliga como sociedad a revisar muchas cosas. Estaremos pendientes de lo que suceda con el caso de Vidal Plus y estamos a su orden si desea conversar nuevamente. Buenas noches.